¿Qué tal, hermanos, hermanas? Buenos días. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Soy el padre Gilberto Hernández García, discípulo misionero de Jesús Buen Pastor. Actualmente estoy en la arquidiócesis de Tuxtla, trabajando en el tema de la pastoral social y también en los medios de comunicación. Es para mí un gusto enorme poder compartir con ustedes, misioneros laicos de Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Pues esta mañana nos convoca este tema que tiene que ver con la reparación, que tiene que ver con estos esfuerzos por ir sanando heridas, obviamente desde el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han llamado a su Congreso Internacional la reparación, un retorno hacia el amor de la mano de Santa María de Guadalupe. Y a mí me han pedido que hable sobre este tema llamado Sanados y Restaurados desde el Corazón de Cristo. Y con mucho gusto, pues voy a compartir algunas ideas, algunas líneas que he venido trabajando desde hace algunos años en el tema del perdón y la reconciliación, pero ahora en este contexto de pandemia, que también a nosotros como creyentes nos obliga a salir, a abrazar el mundo y pues a apoyar, ayudar al Señor en este proceso de restauración. Yo quisiera iniciar este tema hablando un poco sobre lo que yo llamo las experiencias de quiebre, es decir, de ruptura, desde las heridas recibidas. Creo yo que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de, no sé, de alguna injuria, de alguna herida, de algún dolor, etcétera. Entonces, por aquí es donde quisiera yo empezar este tema. Queramos o no, nuestra vida cotidiana está marcada por la violencia. Y eso pues es lógico porque nuestra vida está inserta en la sociedad donde se viven relaciones humanas. Nuestra vida pues tiene sentido solo en la relación con los demás. Somos seres para los demás, somos seres en relación. El ser humano se conoce dándose a conocer. Explora su corazón internándose en el corazón de los demás. El encuentro con los otros es lo que nos construye como personas. Eso lo tenemos como muy sabido. Somos seres, pues, en relación. Y sin embargo, las relaciones humanas cotidianamente están marcadas por la violencia. Es como parte de un signo que como seres humanos tenemos. Las relaciones humanas, pues, no están exentas de situaciones de violencias. En todos los ambientes donde nos movemos, siempre habrá posibilidades de ser violentados, de ser ofendidos, de ser dañados. O nosotros mismos también nos vemos insertos en esta espiral de violencia, es decir, podemos también provocar estas violencias y por lo tanto estas heridas a otras personas. Aquí les presento una gráfica acerca de la ofensa. Como hay tres estados, tres situaciones que tienen que ver lo que genera estas ofensas, estas violencias recibidas, que les digo como consecuencia final nos provocan unas ciertas heridas. ¿Qué provoca, qué genera en las personas la ofensa o las violencias? Bueno, los estudiosos del tema dicen que genera rabia, resentimiento, deseo de retaliación, es decir, deseos de venganza. Y pues se habla que la rabia rentida, es decir, que se le va permitiendo que enraice, que tenga una fuerte raigambre en el corazón, pues va a generar un resentimiento cultivado, de tal manera que la ofensa va a fracturar fuertemente, va a generar un quiebre en tres pilares de la existencia humana.
¿Cuáles son esos pilares? Nosotros los conocemos como las 3 S's. Primero, en el significado de la vida. El ser humano va perdiendo el sentido de los grandes valores que nos mueven como seres humanos. El amor, la paz, la justicia, las mismas relaciones humanas. Eh, una persona violentada también va a salir perdiendo en cuanto a la seguridad en sí mismo. Se va a sentir cohibido, se va a sentir amenazado desde luego y va a marcar de esa manera sus relaciones replegándose en sí mismo. Y por último, pues desde luego que la sociabilidad también va a ser dañada de tal forma que entonces se cortan muchas de estas relaciones. Todo eso, les decía, son lo que genera las ofensas en una persona. Lo he dicho así de una manera muy rápida, solo para poder dar pie a estas otras ideas. La herida tiene un peso muy importante en la vida de las personas. La ofensa recibida, como he dicho, genera heridas y más que eso genera un caos interior, genera, podemos decir metafóricamente, oscuridad en las personas. La mayoría de las víctimas de violencia expresan el dolor de la ofensa como una carga enorme que llevan encima de sus cuerpos, que los encorva y que solo les permite, así encorvados, mirar hacia abajo o hacia atrás, ¿no? De tanta curvatura hacia atrás, es decir, quedarse como anclados en el pasado. Las víctimas se quedan atadas a ese pasado y generan narrativas circulares, es decir, la eterna repetición de lo mismo. Es decir, parecería que será difícil salir de esa situación de dolor. La memoria queda coagulada, congelada y se comienza a tener impactos negativos, vamos, hasta en la salud física, en la productividad, en el trabajo, y se va perdiendo la alegría por vivir, el sereno discurrir de la vida cotidiana. Al igual que en la dinámica de los fluidos, allí donde se estanca este libre discurrir de la vida, de un torrente, en este caso, se crean represas que más temprano que tarde van a estallar y hacer daño no solo a la persona, sino también a los que viven alrededor de esa persona. Nuestra parte herida, pues, golpeada, vulnerada, suele ser la que más resalta en nuestras interacciones humanas, queramos o no. Muchas veces nuestras relaciones humanas van a estar marcadas por este sello de la herida. Una persona que ha sido violentada, como dije hace rato, pierde de muchas maneras la alegría de vivir y parecería que le molesta que otras personas sean felices. Hay un riesgo. Si no conocemos esta herida, nos va a jugar malas pasadas. Es decir, vamos a tener comportamientos que nosotros ni siquiera sabemos por qué nos saltan. Y esos comportamientos suelen ser dañinos, tanto para nosotros que padecemos esa herida, como para las personas que viven a nuestro alrededor. La herida, esta parte vulnerada en nuestra historia, en nuestra persona, suele detener nuestras posibilidades de ser felices. No nos deja ver la fuerza del bien que hay dentro de nosotros. Y, como dije hace rato, pues oscurece nuestra existencia, la torna más gris y obviamente así se van disminuyendo las posibilidades de ser felices. Junto con este resentimiento personal, estas heridas personales, claro que también hay resentimientos sociales, violencias sociales que se palpan en muchos lugares. Lamentablemente existen no solo personas violentadas, sino incluso comunidades que han sido degradadas por medio de la violencia, que han sido tocadas fuertemente en su espiritualidad, quiero decir, en su interioridad, en cuanto a su cultura, en cuanto a su parte más íntima, ¿no? Aquello que lo hace ser. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades indígenas,
arrasadas muchas veces por, si pensamos en los años de la conquista, pues obviamente por los invasores, comunidades, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, y ahora pienso exclusivamente en México, estas comunidades que han sido desplazadas por conflictos religiosos, por cuestiones de tierra y territorio, y lo que es más grave, por el crimen organizado. Aquí en el país, aquí en México, tenemos comunidades, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, aquí mismo en Chiapas, desde donde estoy compartiendo, que han sido desplazadas por el crimen organizado, por los narcotraficantes, porque la gente se resiste a ser parte de esta dinámica de crimen y pues bueno, son desplazados de manera violenta. Entonces, hay una violencia también social, hay heridas sociales que fuertemente marcan la vida y el destino de esas comunidades. La violencia social junto con la violencia armada han sembrado y siguen sembrando pues en esas comunidades rabias, rencores, deseos de venganzas que deben ser comprendidos por los diferentes saberes que se ocupan en imaginar mundos posibles de convivencia, de solidaridad, de justicia y de paz, mundos donde el hecho cotidiano de vivir no duela tanto. Así pues, la rabia, el rencor y los deseos de venganza son una forma de ser, una forma de estar en el mundo, una serie de, una forma, vamos, de ser prisioneros del dolor. Son un laberinto que debe ser resuelto para liberar el espíritu, para soltar la personalidad a la creatividad y desde luego al disfrute de la vida. La violencia, pues, es un tema presente. Las heridas por la violencia están ahí en personas y en comunidades. Y frente a esta realidad podríamos preguntarnos, ¿esto es un laberinto sin salida al que habremos de resignarnos? La otra pregunta que se nos antoja ya frente a estas situaciones es, ¿qué hacer frente a este mundo, este ser humano roto? La pregunta anterior decía, ¿nos resignamos o qué hacemos? Indudablemente que no. No podemos quedarnos ahí, atorados en esas espirales, en esos laberintos a los que nos han metido las violencias y las heridas que se padecen a nivel personal y a nivel comunitario. La reparación del mundo y del ser humano, para nosotros los creyentes, tiene que convertirse en una misión eclesial. El tema de la justicia, de la paz, de la reconciliación, pues no nos son ajenos, no son construcciones que se deben elaborar desde otros actores políticos, otros actores sociales. Nosotros, creyentes insertos en el mundo, tenemos una tarea muy grande que parte de nuestra fe. La gran tarea, pues, como he dicho, tiene que ver con la reparación, con la restauración, con el recomponer este mundo deshilachado, con, como diríamos acá en México, hacerle talacha al mundo, talacha al ser humano, a la sociedad. Esta diapositiva que tengo aquí, aunque no puse esta parte introductoria, pero me recordó primero, para poder hacer esta diapositiva, recordé ese episodio de la vida de San Francisco de Asís, cuando era un joven inquieto que buscaba qué quería Dios de él, el joven que estaba harto de las rutinas en las que había caído y que de pronto su corazón inquieto lo llevó a buscar otras experiencias. Dicen los biógrafos de Francisco de Asís que en alguna ocasión llegó a la capilla de San Damián, donde se encontraba un Cristo, un retablo, una cruz, un Cristo que no está muerto, sino parece un Cristo resucitado, y ahí él hacía oración preguntando qué es lo que Dios quería de él, a qué lo estaba invitando, cuál sería su misión en el mundo. Y dicen los mismos biógrafos que un día el
Cristo de San Damián, le habló y le dijo: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves, amenaza ruina. Ciertamente en la misión de Francisco, él es llamado a reparar y le implicaba algo propio y original, aunque ciertamente en un primer momento él sintió que Dios le estaba dando una vocación de albañil, de arquitecto, de reparador de iglesias físicas. Poco a poco fue comprendiendo que le invitaba a reparar la iglesia, es decir, la comunidad creyente de seguidores de Jesucristo. Tal vez por extensión podríamos decir que esta tarea de reparar la iglesia le implicó también la tarea de reparar el mundo, porque podemos ver cómo en Francisco, en su figura, en su persona, se repara también el ser humano, cómo se convierte en un ser sensible a los demás hermanos, por eso se le conoce como el hermano universal, cómo Francisco también tuvo esta sensibilidad para conectar con la naturaleza, cuidando de ella hasta de los animales más insignificantes. Entonces, por eso podemos decir, sin exagerar, que la misión de Francisco, que en primer término se circunscribe a reparar la iglesia, por extensión se dirá, es reparar el mundo entero. Al mismo tiempo, en el fondo, esta tarea no era más que la responsabilidad que Cristo atribuye a todo bautizado. A nosotros se nos ha invitado desde siempre, cuando digo desde siempre, digo a todas las generaciones de cristianos, a ser alter Christus, otros Cristos. Y Cristo, como misionero del Padre, vino precisamente a reconciliar el mundo caído con el Dios creador. En Cristo se restauran todas las cosas. Cristo, el hombre nuevo, nos enseña relaciones nuevas con uno mismo, con el mundo, quiero decir, con los demás seres humanos, entre el hombre y la mujer, con el mismo Dios y con la naturaleza. Creo yo que entonces podremos decir con propiedad que también a cada uno de nosotros Dios nos dice: ve y repara mi casa. Todos estamos llamados a reparar en cada generación la casa de Cristo, la iglesia, pero también el mundo, creación de Dios, donde están los vestigios del Dios creador y donde estamos nosotros como escenario de vida, como escenario de existencia y donde se juega nuestro destino. Así que ahí hay una tarea muy importante. Nosotros, por el hecho de ser bautizados, somos también reparadores, somos también restauradores. A cada uno de nosotros se nos invita a contemplar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro lugar de trabajo, nuestra propia vida, desde el corazón abierto, roto y traspasado de Cristo, como decía Benedicto XVI, y en ese mismo movimiento escuchar la invitación del Señor, como a Francisco, de reparar la iglesia, de reparar al ser humano, de reparar el mundo. Estas palabras que he puesto aquí son tomadas de una carta que San Juan Pablo II le dirigió al superior general de los jesuitas en 1986. ¿Qué le decía? Junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio destino. Aprende a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo, que no es otra que la civilización del amor. Pues aquí, hasta aquí, esta primera parte, podemos decir,
que nos está ayudando a comprender que vivimos inmersos en un mundo violento, queramos o no, que está marcado por este signo, pero que nosotros no estamos irremediablemente condenados a permanecer en esa espiral de violencia. Frente a las heridas que personalmente cada uno de nosotros podamos llevar y las que contemplamos en nuestras comunidades, barrios, ciudades, el mundo entero, etcétera, no podemos permanecer indiferentes, sino que por nuestra vocación de bautizados tenemos que unirnos a la misión de Cristo, que Francisco, en el ya entrado el segundo milenio, comprendió bastante bien por esa llamada. Y fíjense ustedes lo que digo, no son las coincidencias, de ninguna manera lo son, sino la providencia de Dios. Ahora estamos viviendo un contexto por demás difícil. Esta pandemia que en América Latina ya se ha instalado desde hace un poco más de un año, nos ha venido a mostrar este mundo roto en el cual nos encontramos. Esta parte que a continuación voy a compartir con ustedes está tomada de esta serie de catequesis que el Papa Francisco ha preparado y ha estado compartiendo en la parte más fuerte de la pandemia en Europa y que él le llamó Sanar el Mundo. Por ahí de marzo, abril, el Papa fue pronunciando una serie de discursos y con mucho dolor reflejado en su rostro, pero también con la esperanza en sus ojos y en su corazón, nos ofreció estas reflexiones que a mí me pareció que bien podrían iluminar esta tarea de ser restauradores desde el corazón de Cristo. ¿Qué dijo el Papa Francisco aquel 27 de marzo del 2020 en aquella singular bendición Urbi et Orbi? Aquí en la pantalla les ofrezco esta imagen, no es la fotografía, es una recreación pictórica que a mí me gustó mucho porque evoca los sentimientos que en ese momento se estaban viviendo. ¿Qué decía pues Francisco? La tempestad, recordemos que utilizó aquel texto del Evangelio de los apóstoles en aquella barca que amenazaba con hundirse luego que se soltó aquella tempestad. Y haciendo un símil de la tempestad con la pandemia, Francisco decía, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, lo que sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Estas palabras que pueden sonar un tanto a desesperanza, no son sino provocaciones hacia todo lo contrario, es decir, hacia la esperanza. Francisco ha insistido durante todos estos meses en que quedamos desnudos ante nosotros mismos, ante la historia, que tuvimos que reconocer con vergüenza que aquellas cosas que sustentaban la idea de progreso, la idea de bienestar, la idea de desarrollo, no estaban sino sostenidas con alfileres y que un virus microscópico vino a quitar esos alfileres, a desnudar estas realidades que estaban ahí. Es decir, los cimientos falsos de una sociedad que pretendía, como en aquel Babel, levantarse por encima de las nubes, es decir,
por encima de la potestad de Dios para construir una sociedad, un sentido de bienestar que no necesitaba de Dios, que no necesitaba de valores trascendentes porque se bastaba a sí misma. El 5 de agosto del 2020, Francisco seguía reflexionando. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Ahí está de nuevo el tema de la vulnerabilidad, del tema de las heridas, del tema del dolor, del tema de la enfermedad y la muerte. El 5 de agosto, vuelve a decir Francisco, entonces nos preguntamos, ¿de qué modo podemos ayudar a sanar, es decir, reparar nuestro mundo hoy? Como discípulos del Señor Jesús, que es el médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y salvación en sentido físico, social y espiritual. El Papa Francisco nos decía que de esta crisis no vamos a salir igual. O salimos peor o crecemos como humanidad, crecemos como seres humanos, como hijos de Dios. Por eso Él nos exhorta a no salir de la misma manera en que entramos. Nos anima a regenerarnos, a preparar el futuro. Y si nos preguntamos qué podemos hacer frente a una crisis como la del virus y cómo podemos preparar el futuro, las palabras del Papa nos dan una dirección. El Papa preparó, como les decía hace rato, una serie de catequesis que tituló Sanar el Mundo. Ahí Francisco pues inspira la misión restauradora de la Iglesia y nos involucra a todos. Piensa él y lo expresa que hoy más que nunca esto que llamamos redes sociales tienen que humanizarse. Quiero decir que en vez de estas redes virtuales tenemos que crear redes humanas desde lo más básico, desde la familia, desde el barrio, desde el vecindario. Obviamente a nosotros los creyentes, desde nuestras iglesias locales, desde nuestros grupos, desde nuestros movimientos, desde nuestras espiritualidades. Así las cosas, Francisco en la catequesis número 1, la catequesis introductoria, nos presenta a Jesús como sanador y apóstol de nuestra fe. La sanación de Jesús revela el reino de Dios. Si los ciegos ven, si los cojos andan, si los mudos hablan, si los posesos son expulsados sus demonios, si se anuncia la buena noticia del reino, es precisamente porque Dios está en medio de nosotros, es porque el reino está inserto y está ya en estado germinal en medio de nosotros. Así se inaugura un tiempo de gracia cuyos primeros signos son los dones espirituales de la fe, la esperanza y la caridad que provoca la palabra de Cristo y el proyecto del reino, inserto, como he dicho, así como la semilla que el campesino sabe hundir en la tierra, así está ya incoada esta nueva realidad que se llama reino de Dios. Estos dones espirituales de fe, esperanza y caridad nos disponen pues para recibir el consuelo y la sanación de Dios. Además, estos mismos dones nos equipan para llevar el consuelo y la curación a los afligidos, convirtiéndonos en agentes de transformación de las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales y en constructores de la civilización del amor. El Papa nos recuerda esto, nuestras vulnerabilidades personales se reflejan también en enfermedades sociales que deben curarse. Es decir, no solamente se trata del virus, de la pandemia presente en nosotros. Dice Papa Francisco que hay otros virus
como el egoísmo, como la indiferencia, como el descarte, que están ahí muy presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, estas enfermedades, estas pandemias sociales deben curarse, particularmente aquellas que se notan en la falta del aprecio por el valor y el carácter de la persona humana en momentos de crisis. Nos exhorta pues con la mirada fija en Jesús a que aprendamos que así como su muerte en la cruz no impidió que el centurión lo reconociera como hijo de Dios, así también la fragilidad de la condición humana en estos tiempos pandémicos no puede nublar nuestra visión del esplendor de la naturaleza humana y su vocación. No puede borrar pues la impronta de la presencia de Dios en nuestra vida, es decir, nuestra dignidad humana. Continuando con el tema de la sanación de las relaciones humanas, la tercera catequesis, lo que acabo de leer hace ratito era la parte de la segunda catequesis. Ahora en esta tercera, Francisco aborda la cura de una gran enfermedad social expuesta por la pandemia, la injusticia social. Esto se manifiesta en diversas formas de desigualdad, de marginación, de discriminación, etcétera. Y tal enfermedad es una ocasión para aplicar el principio de la opción preferencial por los pobres. Dios ama a los pobres, son sus favoritos. En toda la historia de la salvación busca que las normas que se va dando el mismo Israel, inspirados por los 10 mandamientos, pongan en primer lugar la salvaguarda del huérfano, de la viuda, del emigrante, que son los pobres entre los más pobres. Si Dios hace una opción preferencial por los pobres, ¿qué le queda a sus hijos? ¿Qué le queda a los seguidores de Jesucristo? Obviamente, optar por los preferidos del Señor. En la cuarta catequesis, por lo tanto, Francisco nos ofrece la oportunidad para sanar estas injusticias a través del principio del destino universal de los bienes. Francisco está haciendo alusión a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y cuando habla del principio del destino universal de los bienes, está hablando que obviamente lo que existe en la creación es para el disfrute de todos, no para que unos acaparen y otros pasen hambre. En la quinta catequesis, Francisco nos presenta la ocasión para curar nuestros quebrantos a través de la conversión de nuestra pertenencia natural e interrelacionada en virtud de la solidaridad en Cristo. En otras palabras, nos ayuda a recordar que no estamos solos, que no somos islas, que nos necesitamos unos a los otros y que es un imperativo darnos la mano para que no haya manos pidiendo pan. Es un trabajo, pues, al que nos invita Francisco, que debe partir desde la creación de la conciencia de que somos hermanos, de que no podemos vivir al margen unos de los otros y peor aún, enfrentados los unos con los otros. Casi terminando esta reflexión que hemos venido haciendo, en la sexta catequesis, Francisco nos habla de cómo sanar el mundo de los sentimientos negativos a nivel personal, a nivel social y político, sentimientos de competencia vana, de rivalidad, de odio, de falta de cooperación, de indiferencia, individualismo, a través del cultivo de una civilización del amor que promueve el bien común en todo nivel. En la séptima catequesis se enfoca en la oportunidad para sanar nuestras relaciones con la creación a través de la contemplación. De hecho, la primera tarea, dice Francisco, que se le da al ser humano, a la persona humana, en el momento de la creación, es el de cultivar y cuidar la casa jardín, es decir, la casa común que tenemos como regalo, como don y como presencia misma de Dios en medio de nosotros.
Pues miren, estas son las catequesis. Yo no quise desarrollarlas más para que todos nosotros tengamos la oportunidad de recurrir a este documento que se puede conseguir fácilmente en internet, tener una copia en PDF. Y yo sugeriría que como un ejercicio que pudiéramos realizar en nuestras comunidades creyentes, ustedes como misioneros laicos del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, eh, pudieran meterse, como estoy diciendo, a esta reflexión, detenernos, no sé, una semana, más o menos, en realidad son 8 catequesis, 9 catequesis, detenerse en una semana para ir profundizando de una en una e irnos preguntando cómo desde esa realidad que Francisco ofrece y las pistas que iluminan desde la palabra de Dios, desde la doctrina social de la Iglesia, cómo podemos salir al encuentro en lo cotidiano, en lo cercano, para ofrecer este ministerio de reparación a las demás personas. En este congreso, en este encuentro latinoamericano, el hilo conductor ha sido el reparar el corazón de Cristo, pero desde el corazón de Cristo, cómo reparar la iglesia y cómo reparar este mundo en el que nos encontramos. Ese es el gran desafío hoy en día. La pandemia nos ha tocado fuertemente y ha causado muchos estragos. No es solamente la cuestión económica, no es solamente la cuestión de salud, hay muchos desajustes en el interior del ser humano, hay todavía angustia, hay miedo, hay desesperanza, aunque está ya a disposición la vacunación, las vacunas, y lo que nos ofrece una señal de esperanza, pero sabemos que el camino de retorno no será fácil. Se necesitan personas audaces, personas valientes, que han iniciado su propio proceso de restauración de las heridas personales, que no solo la pandemia, sino que la historia personal de cada uno y personas concretas les han ido propinando. Pero una tarea es no quedarnos contemplando nuestras propias heridas, sino desde nuestra fe, desde los recursos que nos ofrecen ciencias como la psicología, como la tanatología, y desde luego, repito esto, desde el recurso de nuestra fe, tenemos que ir sanando personalmente, autorrestaurándonos para poder estar disponibles en la restauración del mundo. Jesús pues nos envía a hacer lo mismo que hizo él, curar a las víctimas, ahora las víctimas del COVID-19, y curar a nuestra sociedad de todo aquello que la hace menos humana. El Dios que nos consuela en el dolor nos envía ahora a consolar a los que están en cualquier situación de dolor y nos envía en su espíritu para renovar la faz de la tierra. Bueno, hasta aquí esta reflexión que he querido compartir con ustedes. Espero haber cumplido con sus expectativas y me gustaría dejarlos un momentito con algunas pistas de reflexión. Ustedes mismos, si están individualmente siguiendo esta transmisión, pues plantéense estas preguntas. Primero, reconociendo las propias heridas que nuestra historia personal o en nuestra historia personal se nos han ido dejando y que han dejado también una huella profunda que probablemente obstaculice nuestro crecimiento, nuestro desarrollo humano integral. Eso sería una primera tarea, reconocer qué heridas todavía están presentes. Número 2, cómo mi relación con Cristo puede sanar esas heridas. No huyendo al corazón o no huyendo a la oración o no huyendo a la fe como un refugio para ponerme a salvo, sino más bien un lugar que sea de referencia
el corazón de Cristo, para desde ahí impulsarnos a esta otra misión que hemos reflexionado al final de este trabajo que les he presentado. Y a partir de las reflexiones del Papa Francisco, pues cómo aterrizar en el contexto en el que estamos viviendo de pandemia, en este largo camino de regreso a la normalidad. ¿Qué podemos hacer? Desde el corazón de Cristo, ¿cómo podemos renovar nuestro mundo, nuestra sociedad, al ser humano, nuestra persona, nuestra iglesia, etcétera? Pues ojalá que tengan una buena reflexión, que el Espíritu les siga iluminando, que deje su luz en su corazón y en su mente, y que los aportes que ustedes puedan hacer a su congregación, para ustedes como laicos misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, les pueda inspirar. Hay mucho camino por andar. Les deseo que hagan mucho bien en los entornos, en los lugares donde ustedes se encuentren. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro misericordioso y siempre les conceda su paz. Hasta pronto.